No es el micrófono, no es el corte de cabello, no son los audífonos. Lo que me emociona el día de hoy es que hoy estamos por comenzar el estudio a uno de los libros míos favoritos de las Escrituras. De esa parte de ellas que conocen popularmente como el Antiguo Testamento y que nosotros conocemos más propiamente como el Tanaj. Yo les he dicho que el término Tanaj es un acrónimo, 3 letras. Cada una de ellas corresponde a cada uno de los 3 segmentos de esta parte de las Escrituras. La T por la Torá, los 5 libros de la ley. La N es porque hay 8 libros que se conocen como los libros de los Neviim, los libros de los profetas. Y luego la K, que para nosotros suena como una J, están los Ketubim, 11 escritos, los Ketubim. Y ahora aquí a los Ketubim es a donde pertenece el libro de los Proverbios. Pero también los Ketubim tienen sus propias divisiones internas. Hay 3 libros de ellos que están en la columna de la mera derecha que no los pueden asociar con ningún otro. No son los libros etcétera, no son los libros que ya son los que sobraron, no son tan importantes como los demás porque siguen siendo palabra de Dios. Simplemente que están aislados de los demás porque traen una temática y una perspectiva que hay que leerlos por separado. Hay unas iniciales ahí porque el nombre de ellos es muy largo. Está una E-N porque en la Biblia hebrea son un solo libro y en nuestra Biblia corresponde a 2 libros. Nosotros los conocemos como los libros de Esdras y Nehemías, y en la Biblia hebrea es un solo libro, el libro de Ezra Nehemíahu. Y luego hay otros que están ahí con las iniciales de H, que nosotros conocemos como 2 libros, que en la Biblia hebrea son uno solo. Para nosotros son Primera y Segunda de Crónicas. Y también está el libro de Daniel, que curiosamente los judíos no ponen entre los profetas. Tienen sus razones, ya lo estudiaremos en otro momento. Pero para nosotros sí debe ir entre los profetas. También están los Hamesh Megilot, que son 5 rollos, 5 libros, que cada uno de ellos es leído en alguna de las diferentes fiestas que Israel tiene como nación. Y luego está otro segmento, el que está marcado con azul, que son los rollos del Sifrei Emet, o los rollos de la verdad. El término Emet en hebreo significa verdad. Lo curioso aquí es que con las iniciales de esos 3 libros que han acompañado la historia de Israel desde siempre, se forma también el término Emet, un acrónimo. Están el libro de Job, que en hebreo comienza con la letra Aleph, con la A, Ayov. Está el libro de los Proverbios, que en hebreo comienza con M, Mishlei. Y está el libro de los Salmos, que en hebreo comienza con T, Tehilim. Y entonces se forma con sus iniciales un acrónimo para verdad, Emet. El día de hoy comenzamos nuestro estudio del libro de los Proverbios, que conocen los judíos más bien como el libro de los Mishlei. El libro de los Proverbios se debe estudiar junto con el libro de Job y el libro de los Salmos. En Job encontramos a Dios interactuando con el hombre y enseñándonos a someternos a su sabiduría. Y en el libro de los Proverbios vemos al hombre interactuando con el hombre y conduciéndose mutuamente hacia el estudio de la sabiduría que Dios da. Y en los Salmos vemos al hombre interactuando con Dios, respondiendo en alabanza, en emociones por su sabiduría. Así que al estudiar Proverbios, el libro de Mishlei, y motivarnos unos a otros a tomar decisiones sabias, no debemos olvidar que la sabiduría que buscamos es la que nace en Dios y nos conduce a un lugar de sumisión y también a un altar de adoración. Mishlei en hebreo puede traducirse como parecerse, ser semejante o comparar. En el Tanaj aprendemos que los 2 métodos pedagógicos favoritos del pueblo de Israel eran la comparación y la repetición. Y por métodos pedagógicos me refiero a las técnicas de enseñanza y de aprendizaje. Pero esto es curioso, no solo eran los favoritos del pueblo de Israel, también fueron los elegidos por Dios para enseñarnos. Tú miras constantemente la comparación en las Escrituras. Aprende de las naciones vecinas, aprende del flojo, aprende del trabajador, aprende de la hormiga, aprende del necio, etc.
Y encuentras también el uso de la repetición para enseñarnos. Lo repetirás a tu hijo, lo repetirás al amanecer, lo repetirás antes de dormir, cada generación lo repetirá, etc. La comparación y la repetición fueron las técnicas que Dios utilizó para nuestra enseñanza. Cuando el Tanaj se tradujo al griego en lo que se conoce como la versión de la Septuaginta, los sabios que lo tradujeron decidieron, ponle atención al término que estoy utilizando, ellos tomaron la determinación que el mejor término griego para traducir el término hebreo mishlei era paroimía. De nuevo, ellos decidieron eso. Platón, un gran filósofo sabio griego, se refiere en sus escritos a las paroimía como frases de saber antiguo y tradicional, depositarias de verdades que merece la pena obedecer. Y los sabios por eso escogieron el término. Pero a medida que el latín fue desplazando al griego, se comenzaron a utilizar los términos que la cultura grecorromana utilizaba en latín como sinónimo de griego. Ya no fueron los sabios los que escogieron qué término utilizar para traducirlo. Ahora es la cultura, y así fue que paroimía terminó siendo proverbia, una máxima o un refrán, de donde deriva el nombre en español. Así que Proverbios es una traducción de la traducción de la traducción. Pero el libro es mucho más que proverbios, es decir, es mucho más que máximas o refranes, es mucho más que dichos sapienciales. En Proverbios nos vamos a encontrar, sí, con proverbios, pero también con metáforas, con ilustraciones, con alegorías, con enigmas, con epigramas y con palabras de sabios. Recuerden que los judíos eran muy dados a los juegos de palabras, como usar términos muy parecidos fonéticamente entre sí, pero con un significado muy diferente. Cuando Dios, por ejemplo, le cambia el nombre de Abraham por Abraham, cuando Dios le cambia el nombre a Sarai por Sara, hay algo importante ocurriendo ahí, que para nosotros, entre comillas, pasa de noche. Aparece algo en los lenguajes originales, pero no se percibe en español. Sin embargo, hay veces que lo medio detectamos, porque nos quedamos con la sensación de que nos perdimos de algo. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Te lo pongo en pantalla. Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y luego Dios le responde, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Qué? ¿Cómo que estoy viendo una vara de almendro? Y Dios me dice que estoy viendo bien porque Él está velando por su palabra. ¿Me estoy perdiendo de información aquí o qué? Los términos allá abajo del dibujo corresponden. El primero, saked, a la palabra vara. El segundo, saked, a la palabra velo. Quiere decir que hay un juego fonético aquí, que al leerlo en español lo perdemos, pero en lo original está ahí. Ahora, ponle atención a los dibujitos de cada una de los términos en hebreo. Bueno, para nosotros son dibujitos, son letras hebreas. Ponle atención a ello. Te voy a explicar por qué. El hebreo no tiene vocales. Los puntos diacríticos les ayudan a pronunciar las consonantes de acuerdo a lo que quieren decir. Vamos a suponer, si nosotros no tuviéramos vocales, para escribir sal, tendríamos que poner una S y una L nada más. Pero ¿cómo vamos a saber si estamos diciendo sal o estamos diciendo sol si no tenemos vocales? Y entonces los hebreos, mucho después de que se escribió la Biblia, le agregaron esas marcas, esos puntos diacríticos. Pero si quitamos las marcas diacríticas, tanto de almendro como de despierto, se mirarían así. Entonces necesitamos que alguien que entiende el sentido original del texto nos ayude a entenderlo. Porque ¿cómo sabemos que la primera vez dice vara y la segunda vez dice velo? Bueno, los que conocen el texto en su lenguaje original nos pueden ayudar.
Por eso es interesante conocer cómo han interpretado ciertos pasajes los receptores originales. Me refiero al pueblo de Israel. Y entonces te asomas a lo que ellos dicen y ves cosas que no notas en nuestras Biblias, que se perdieron en las traducciones. Por ejemplo, en el versículo 6 de Proverbios 1, dice que el libro contiene Mishlei, que son comparaciones, y Melitzá, que son epigramas. Entonces, para entender mejor su contenido, debemos ponerle atención tanto a las palabras que los sabios escogieron como a la forma en que las acomodaron. En 1990 se llevó a cabo el Mundial de Fútbol en Italia. Televisa, entre la gente que llevó un personaje de la literatura, Juan José Arreola, quien en ese entonces gozaba del respeto de todos los escritores mexicanos y más allá de ellos. En un partido, que no recuerdo quién contra quién, un aficionado en la tribuna mostraba insistentemente un letrero a la cámara. El letrero solo decía Juan 3:16. Pero cada vez que la cámara apuntaba hacia allá, el aficionado lo agitaba con mucho énfasis. Le preguntaron a Juan José Arreola que si qué querría decir ese letrero, y a media transmisión, todo México viéndolo, él respondió: ha de ser un salmo. Varios amigos lo comentamos en la iglesia entre risas. Ese hombre tan estudiado, al parecer no tenía ni idea de los 1000 años que hay entre David y Juan. Y ni qué decir de los diferentes que eran los contextos en que se escribió el libro de Juan y los libros de los Salmos. Pero la Biblia es el lenguaje básico de los que somos de la iglesia. ¿No te ha pasado que escuchas a alguien y que solo de escucharlo sabes que no tiene ni idea de lo que dice la Biblia? Y que a veces hablan con aquella seguridad, ¿no? Cuando el Señor me permitió ir a Colombia, me hablaron de un lugar de comida mexicana. Y sí, habían canciones de mariachi. Y habían sombreros de charro en la pared. Y quizás ellos creían que un charro y un mariachi son lo mismo. Pero apenas probé aquel mole poblano, supe que ni era poblano, ni era mole. Y me lo sirvieron con arepas. Un pan. Yo quiero tortillas. ¿Cómo que no hay? Bueno, ni modo. ¿Me traes salsa? ¿No tienes? ¿Esta salsa? Sabía a tomate. Y entonces, ¿cómo es que afuera el letrero decía con letras grandes: comida mexicana? Y lo peor, el lugar estaba lleno. Toda esa pobre gente engañada, comiendo algo que no era lo que les decían. Cuando cerraron Pizza Hut en Calexico, la que estaba por la Avenida Imperial, yo lo quería declarar un día de luto nacional. Luego fui a Italia y lo primero que comimos allá fue una pizza. Y me di cuenta que había vivido engañado, que esa masa espantosa y esa salsa horrible que me habían estado dando como pizza no sabían ni de lejos a la pizza de verdad. Es que un gran maestro dijo algo y entonces crees que Juan 3:16 es un salmo. Hasta que conoces lo que es un salmo y disfrutas de la, entre comillas, comida mexicana o comida italiana hasta que las conoces de verdad. Hace unos años tomé un curso online en la Universidad Prager. Antes de ese curso, yo pensé que me sabía los 10 mandamientos de memoria, hasta que aprendí que la palabra hebrea para mandamientos es mitzvot, y que eso que está en Éxodo 20 no son 10 mandamientos, que en realidad en la Biblia hay 613 mandamientos, que lo que tenemos ahí son 10 devarim, 10 palabras, 10 declaraciones que encierran el sentido de toda la Torá, pero no son 10 mandamientos, son 10 palabras, 10 declaraciones.
y que el no tendrás dioses ajenos delante de mí no era el primer mandamiento, sino el segundo. Había vivido engañado, y que el primer mandamiento es: yo soy tu Dios. Alguien me dijo una vez: a veces pienso que te quieres hacer judío. Nunca. Les concedo el hecho que conocen mejor que nadie el lenguaje del Tanaj y el sentido en el que se usó. Pero a pesar de entender el lenguaje, viven sin Cristo. Y aunque eventualmente serán salvos, cada día con el Señor es mejor que cualquier conocimiento. Pero aprendo de ellos, de su sabiduría ancestral en el manejo de la mayoría de los temas bíblicos en el Tanaj. Solo les faltó entender bien el Evangelio, y esa es mi parte favorita de las Escrituras. Hoy comenzamos con este libro maravilloso. Proverbios comienza así, se los leo: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si lo lees en una Biblia hebrea, los Proverbios de Shlomo, hijo de David, rey de Israel. Tú dices: oye, ¿no que Mishlei? Ahí dice Proverbios. Bueno, les leo el original. Mishlei Shlomo ben David Melech Israel. No es que yo sea hebreo, y quizás nunca me lo aprenda. Por eso es el primer versículo que me aprendí en hebreo, y no solo me lo aprendí en hebreo, sé lo que significa cada una de sus palabras. Mishlei Shlomo, los Mishlei de Salomón, ben David, hijo de David, Melech Yisrael, rey de Israel. No sé hebreo, y les digo, quizás nunca aprenda. No porque no me guste, sino porque se me hace muy complicado, pero me sé ese versículo de las Escrituras. Voy a utilizar a lo largo del estudio principalmente una de mis traducciones favoritas de la Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas. Pero ocasionalmente también voy a utilizar el Tanaj en español, que ustedes lo pueden verificar en hatanaj.com, y los términos del hebreo que por milenios han considerado centrales los maestros judíos. Ahora, en el libro de Mishlei aparece lo que dicen ellos una doble jochma, una doble sabiduría. Ya les había dicho yo que cuando Ana está orando en el libro de Samuel, ella le dice a Dios: tú eres el Dios de toda sabiduría. Pero que en hebreo el término puede traducirse como: eres el Dios de la doble sabiduría. Porque ellos enseñan que existe una sabiduría inmanente y una sabiduría trascendente, y que Dios es el dueño de ambas. En el libro de Mishlei, en el libro de los Proverbios, hay una doble línea de enseñanza. Hay una de sabiduría inmanente, sabiduría cercana, fácilmente detectable, y que es referente a lo humano, a lo inmediato. Y hay otra que es la sabiduría trascendente, que está oculta en el uso de palabras y que es referente a lo divino. Dicen ellos que en el libro de Mishlei hay 4 personajes centrales, y ellos utilizan estos 4 personajes centrales para explicarnos mejor esta doble línea de sabiduría. Dicen que hay un sabio. Su vida, sus decisiones, las personas que lo rodean, todo es filtrado, todo es depurado por la sabiduría, por la jochma. También hay un necio. Ya hablaremos de él y nos vamos a gozar. Es lo contrario del sabio. Y la falta de jochma lo hace simple, lo hace crédulo, flojo, desleal, borracho, adúltero, etc. También se habla de la mujer propia, aquella que debe ser el deleite del esposo, y también se habla de la mujer ajena que seduce al necio y lo enreda al pecado. Eso es lo inmanente, es lo humano, lo cercano, la sabiduría práctica y necesaria para el momento. Pero ellos dicen que hay otro sentido más profundo aquí, que la mujer propia se refiere a las escrituras que Dios entregó a su pueblo, y que la mujer ajena, que también se traduce extranjera,
es la idolatría que algunos adoptaban de las naciones vecinas. Y que entonces el sabio es el que estudia y obedece la palabra, y el necio es el que la ignora y vive en desobediencia, prefiriendo las opiniones de la gente alrededor de la palabra y no en ella. Así que Proverbios será mucho más que lo obvio que entendemos en él. Aprenderemos los consejos inmediatos acerca del manejo de la ira, de la fidelidad, de la rectitud, de la paternidad, de la diligencia, etc. Pero también le ponemos atención a otro sentido del texto, una enseñanza inmanente y otra enseñanza trascendente. Este sentido de los proverbios me está enseñando a hacerle caso a mi papá. Pero la sabiduría trascendente me va a recordar que Proverbios no solamente me está recordando obedece a tu padre, me está diciendo de forma clara, explícita, pero profunda, obedece a Dios. Yo voy a estar utilizando, les decía, la Nueva Biblia de las Américas, y en la parte de arriba voy a poner la expresión en la Nueva Biblia de las Américas. En la franja de abajo voy a poner la expresión que aparece en el Tanaj. ¿Cuáles son estas 8 habilidades que vamos a desarrollar al estudiar el libro? Las voy a poner aquí. Para aprender. Esa es la primera gran habilidad que vamos a desarrollar. Aprender sabiduría o instrucción. El verbo aquí significa captar, darnos cuenta, aprender. Lleva la idea de desarrollar un estado de conciencia. No solo es algo que aprendes, sino es algo que tú sabes que sabes, aunque parezca reggaetón. No solamente es para aprender, también es para discernir dichos profundos. El verbo en hebreo es bin, darte cuenta de algo cuando es más profundo de lo que aparenta. Por eso dice discernir los dichos profundos, distinguirlos, entenderlos, apreciarlos, percibirlos. La Nueva Biblia de las Américas dice otra cosa, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. El verbo es lajaj. El verbo significa pastel de miel. Es decir, es algo que se adhiere a ti o tú a él, porque los pasteles en esa época no se hacían en un horno como nosotros con harina. Era una mezcla de granos y mieles que se iban juntando con lo pegajoso de la miel. Y sigue diciendo, para dar. Hace ratito era para recibir. Proverbios nos sirve para recibir, pero también para dar. Nos permite dar a los simples prudencia. El Tanaj dice, para comunicar sagacidad a los simples, y al joven ciencia y prudencia. El verbo es natán, dar, aportar, causar. El estudio de este libro nos permitirá ayudar a otros, al simple y al joven, al nahar, al inexperto. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. El verbo aquí es yisma, guardar silencio y escuchar para entender. Y luego sigue diciendo, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y en inteligencia, adquirirá habilidad. El verbo es yasaf, agregar, crecer, incrementar. Sigo leyendo. La Nueva Biblia de las Américas dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Es decir, para descifrar, para escudriñar, esculcar, buscar meticulosamente y descubrir lo que está escondido. Sigo leyendo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este libro nos humilla. Mishlei, Proverbios, nos lo advierte desde el principio del libro. El primer paso en nuestra búsqueda de Jochma es recordar quién es Él. Nos pone ante el Dios Todopoderoso, aquel que ha de juzgar vivos y muertos, aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes. Y estamos parados ahí frente al que tiene la autoridad y el poder de decidir si vives o mueres. Y entonces Proverbios nos dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No hay jochma sana sin el sometimiento a su sabiduría. Acuérdate de Job. Y no hay jochma sana sin el reconocimiento de su grandeza. Acuérdate de Salmos.
No hay jochma sana sin muerte al yo, al ego. No hay jochma sana sin adoración. Cuando Eva, en Génesis 3, vio aquel fruto que la sedujo, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era, entre otras cosas, codiciable para alcanzar sabiduría. Era una jochma que nacía del apetito del ego, de la rebeldía, de la desobediencia a las indicaciones bíblicas. Buscar jochma sin temer a Dios, sin obedecerlo, nos costó muy caro. Por eso el escritor nos dice, primero, sométete a la palabra de Dios. No avances sin eso. La próxima semana vamos a comenzar con el estudio de este libro maravilloso. Y cada uno de esos verbos que les mencionaba ahorita de carrerita, los vamos a estudiar más adecuadamente. Pero yo te quiero dejar con un pensamiento de David. En el Salmo 90, David dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nos vemos pronto. Los quiero mucho y oro por ustedes. Gracia y paz.